La enfermera fue ignorada en el divorcio del político, como si nunca hubiera existido. Ningún nombre aparecía en los documentos, ni una sola línea mencionaba su presencia, ninguna cámara la buscó. Todo fue rápido, elegante y perfectamente calculado. Demasiado limpio para una historia que involucraba poder, dinero y años de mentiras bien ocultas. Y cuando algo parece demasiado perfecto, casi siempre hay algo erróneo detrás. Algo que alguien intentó borrar. Algo que alguien eventualmente notaría. Durante mucho tiempo, Elena Álvarez aprendió a vivir en silencio. Enfermera en un hospital público de Madrid, pasaba sus días atendiendo a desconocidos mientras ocultaba su propia vida entre turnos agotadores. Su rutina parecía ordinaria, casi invisible, tal como se había acostumbrado. Pocos sabían que, fuera de ese hospital, Elena formaba parte de la vida de uno de los hombres más influyentes de la política española. Un hombre que nunca la presentó al mundo. Javier Montoya era admirado, respetado y constantemente visto junto a su esposa perfecta. Discursos impecables, una imagen familiar irreprochable y una carrera cimentada en la confianza pública. Lo que nadie veía eran las reuniones discretas, los mensajes borrados y los horarios cuidadosamente planificados. Elena no fue un error momentáneo ni una aventura impulsiva. Era constante, presente y silenciosa. Justo como Javier la necesitaba. Suscríbete al canal ahora, porque esta historia se vuelve más intensa a partir de ahora. Nunca aparecía en eventos, nunca la invitaban a cenas oficiales, nunca tenía derecho a fotos ni a declaraciones. La relación solo existía entre cuatro paredes y promesas vagas. Javier decía que era complicado, que necesitaba tiempo, que todo cambiaría cuando fuera posible. Elena escuchó, creyó y siguió esperando. Porque amar en silencio también cansa, pero rendirse parecía aún más difícil. Cuando el divorcio se hizo público, el país siguió cada detalle como un espectáculo. Los titulares hablaban de cifras multimillonarias, acuerdos históricos y un final aparentemente civilizado. Isabela Montoya, la exesposa, lucía elegante y segura de sí misma, como si tuviera el control total de la situación. No lloró en público, no armó un escándalo, no perdió la compostura. Para todos, ese divorcio fue un ejemplo de madurez y victoria. Isabela conservó sus propiedades, su prestigio y su estabilidad. Nada parecía fuera de lugar. Los abogados sonreían, los periodistas la elogiaban, y Javier continuó su vida política sin mayores contratiempos. Era como si el pasado hubiera quedado perfectamente organizado en archivos herméticos. Como si nada hubiera pasado desapercibido. Como si nadie se hubiera quedado atrás. Antes de continuar, suscríbete al canal, querrás seguir este final hasta el último detalle. Pero Isabela tenía demasiada experiencia para confiar en la perfección. Conocía a Javier mejor que cualquier votante. Sabía cómo pensaba, cómo ocultaba información y cómo controlaba las narrativas. Algo en ese acuerdo la incomodaba. No era lo que estaba escrito, sino lo que no. Pequeños detalles que no encajaban con el hombre con el que había estado casada durante tantos años. Había lagunas. Decisiones tomadas con demasiada rapidez. Documentos elaborados con excesiva precisión. Y, sobre todo, la inquietante sensación de que alguien había sido borrado deliberadamente de la historia. Isabela no sabía quién era esa persona, pero presentía que existía. Y esa intuición no la dejaba en paz. Mientras tanto, Elena lo veía todo por televisión en el pequeño apartamento donde vivía sola. Vio el nombre de Javier en letras grandes, oyó cifras que jamás imaginó y se dio cuenta de que, oficialmente, nunca formó parte de nada. Ni compensación, ni acuerdo, ni recuerdo. Era como si esos años nunca hubieran sucedido. Como si lo hubiera soñado todo ella sola. Apagó el televisor, le temblaban las manos. No de rabia, sino de un profundo vacío. Un dolor que no grita, solo pesa. Elena comprendió, en ese momento, que la habían utilizado para mantener una imagen, un equilibrio frágil y una mentira más grande de lo que imaginaba. Y aún así, seguía sin saber lo peligrosa que era su existencia. Isabela, por otro lado, decidió no ignorar la creciente incomodidad que sentía. Empezó a repasar el pasado, a observar viejas conductas y a cuestionar silencios que antes había aceptado. Javier siempre había sido demasiado precavido. Y ahora, más que nunca, parecía ansioso por seguir adelante sin mirar atrás. Algo estaba oculto. Y cuanto más lo pensaba Isabela, más segura estaba de que la clave no estaba en los abogados, ni en los contratos, ni en las cajas fuertes. Estaba en alguien que nunca apareció. Alguien a quien todos fingieron no ver.
Alguien que fue borrado con precisión quirúrgica. Sin saberlo, dos mujeres que nunca se habían conocido estaban a punto de cruzarse. Una buscaba respuestas. La otra cargaba con verdades que nunca deberían salir a la luz. Y cuando estas dos historias se entrelazaron, nada que pareciera resuelto permanecería en pie. El divorcio que parecía terminado era solo el principio. Y el silencio de la enfermera no duraría para siempre. Sí. Lo deseas y con tu permiso puedo continuar con la parte 2, profundizando la investigación de Isabela y el pasado oculto de Elena. Suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad lo cambiará todo. Isabela comenzó a repasar el pasado con una atención casi obsesiva. No habló con nadie de sus sospechas, ni siquiera con los abogados que aún la representaban. Prefería observar sola, releyendo viejos documentos, contratos, diarios y registros financieros que antes le parecían irrelevantes. Cada detalle cobraba ahora un significado distinto. Cada ausencia llamaba más la atención que cualquier firma visible. Se dio cuenta de que, en los últimos años de su matrimonio, Javier había creado zonas de absoluto silencio. Viajes justificados por reuniones rápidas, horarios incumplidos, llamadas contestadas fuera de casa. En aquel entonces, Isabela lo atribuía todo a la política, a la presión, al cargo. Ahora, esos recuerdos regresaban de otra forma. Como piezas de un rompecabezas que se habían visto obligadas a no encajar. Había pagos regulares que no parecían estar vinculados a campañas ni gastos oficiales. Pequeñas transferencias, casi invisibles dada la fortuna de Javier, pero demasiado frecuentes para ignorarlas. Isabela seguía estas pistas con frialdad. No buscaba venganza. Buscaba constancia. Y esa constancia estaba desapareciendo. Mientras tanto, Elena intentaba retomar su rutina como si nada hubiera cambiado. Llegó temprano al hospital, se puso su uniforme blanco y continuó atendiendo a pacientes que jamás sabrían el peso que llevaba dentro. Pero algo se había roto. El silencio que antes parecía protección ahora se sentía como una prisión. Cada pasillo del hospital parecía más estrecho. Cada turno, más largo. Recordó las promesas que nunca hizo, las palabras que Javier había escogido con tanto cuidado. Dijo que todo debía ser discreto, que era por el bien de ambos. Dijo que, llegado el momento, ella sería reconocida. Elena le creyó porque amar a menudo significa aceptar menos de lo que se merece. Y ahora estaba pagando el precio. Las noches se hicieron más duras. Elena dormía mal, despertándose con el celular en la mano, esperando mensajes que nunca llegaban. Javier había desaparecido por completo tras el divorcio. Sin explicación, sin cierre. Solo vacío. Y ese vacío comenzaba a transformarse en algo peligroso, la conciencia. Isabela, por su parte, decidió ir más allá del papeleo. Empezó a observar a la gente. Antiguos asesores, conductores, empleados que habían pasado años rondando la vida de Javier. En conversaciones aparentemente banales, hacía preguntas sencillas. Y notó cómo se evitaban ciertos nombres. Como algunos silencios surgían demasiado rápido. Así fue como escuchó por primera vez una vaga referencia a una enfermera. Nada directo, nada confirmado. Solo una frase suelta, dicha con excesivo cuidado. Isabela no la interrumpió. No mostró interés. Pero por dentro, todo se encendió. Eso lo explicaba todo. Elena percibió la primera señal de que algo estaba cambiando cuando vio un coche aparcado más tiempo del habitual cerca de su edificio. No estaba segura de si era paranoia o intuición. Durante años, había aprendido a ignorar las señales para sobrevivir emocionalmente. Ahora, esas mismas señales parecían gritar. Empezó a recordar conversaciones interrumpidas, documentos que Javier nunca quiso que viera, exámenes médicos que insistía en asistir personalmente. Elena siempre había sido enfermera, siempre había sabido observar cuerpos, reacciones y miedos. Y, poco a poco, comprendió que había participado en algo mucho más grande que una relación secreta. Isabela cruzó información hasta llegar a un nombre completo, Elena Álvarez. Sin fotos públicas. Sin cuentas activas en redes sociales. Sin mención directa en escándalos. Era como si esa mujer hubiera sido cuidadosamente borrada del mundo digital. Y eso, para Isabela, lo confirmó todo. A la gente común no se la borra así por casualidad. La decisión se tomó en silencio. Isabela necesitaba ver a esta mujer con sus propios ojos. No como una rival, ni como una enemiga, sino como una respuesta. Quería comprender el papel que esa enfermera había jugado en su propia historia sin saberlo.
Elena nunca imaginó que alguien como Isabela pudiera siquiera saber de su existencia. Para ella, la elegante exesposa pertenecía a un mundo distante e inaccesible de eventos exclusivos y ropa cara. Dos realidades que jamás deberían cruzarse. Pero el destino rara vez respeta límites bien definidos. Cuando Isabela finalmente se encontró cara a cara con el sencillo edificio donde vivía Elena, sintió algo inesperado. No era ira. Era curiosidad mezclada con inquietud. La mujer que Javier había intentado borrar vivía allí. Respiraba allí. Y tal vez albergaba respuestas que lo cambiarían todo. Elena abrió la puerta sin saber quién estaba al otro lado. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, el tiempo pareció detenerse por unos segundos. No se pronunció palabra alguna de inmediato. Dos mujeres unidas por el mismo hombre, pero separadas por mentiras cuidadosamente urdidas. En ese momento, ambos comprendieron que nada sería sencillo a partir de entonces. El pasado estaba a punto de ser contado. Y la verdad, una vez despertada, ya no acepta ser silenciada. El juego de poder que parecía haber terminado apenas comenzaba. Y la siguiente revelación haría que todo el país se preguntara quién controlaba realmente esta historia. El silencio entre ambas duró más de lo que cualquier palabra podría explicar. Isabela fue la primera en respirar hondo, al darse cuenta de que la mujer frente a ella no se parecía en nada a la imagen que había creado en su mente. Elena no tenía el aire de una persona ambiciosa ni de alguien que buscaba ventajas. Su mirada reflejaba cansancio, no culpa. Y eso la desarmó de inmediato. Elena, por otro lado, sintió que todo su cuerpo reaccionaba ante la presencia de aquella elegante mujer. Reconoció a Isabela al instante, no por las revistas, sino por su postura firme y el control visible de cada gesto. Era imposible no sentir miedo. Durante años, Elena había existido para pasar desapercibida. Ahora, la miraba fijamente alguien que representaba todo lo que ella nunca había tenido. Isabela no entró acusando ni exigiendo explicaciones. Habló con calma, casi con cautela. Simplemente dijo que necesitaba entender algo que no estaba en los papeles del divorcio. Elena dudó. Esa visita podría significar problemas, exposición o incluso destrucción. Pero también podría ser la primera vez que alguien realmente quisiera escuchar su versión de los hechos. La puerta se cerró tras Isabela, y el pequeño apartamento pareció aún más pequeño. Cada simple objeto contrastaba con la sofisticación que poseía por naturaleza. Isabela observaba todo con atención, sin juzgar. No había lujo ni comodidad. Solo supervivencia. Y eso hablaba más fuerte que cualquier acusación. Elena empezó hablando poco, eligiendo cada palabra como si pudiera ser usada en su contra. Recordó haber conocido a Javier durante una discreta hospitalización años atrás. Parecía un hombre vulnerable y cansado, diferente de la figura pública que todos conocían. El acercamiento fue lento, cuidadoso, casi terapéutico. Y eso hizo que romper la relación fuera aún más difícil. Explicó que nunca exigió nada, que aceptó la invisibilidad porque creía que era temporal. Javier dijo que necesitaba proteger su carrera, su familia, su imagen. Prometió que, en el momento oportuno, haría las cosas bien. Elena se aferró a esa promesa porque era lo único que tenía. Isabela escuchaba sin interrumpir. Cada frase confirmaba algo que siempre había sospechado, pero nunca había podido demostrar. Javier no solo la traicionó. Construyó una vida paralela con precisión estratégica. Usaba los sentimientos como herramienta. Y descartaba a las personas cuando dejaban de ser útiles. El momento más difícil llegó cuando Elena mencionó los documentos médicos. Exámenes que Javier insistía en mantener fuera de los registros oficiales. Consultas pagadas en efectivo. Diagnósticos que nunca se hicieron públicos. Elena participó sin cuestionar, creyendo que estaba ayudando a alguien a quien amaba. Solo más tarde comprendió la importancia de ello. Isabela sintió un escalofrío. Javier había ocultado algo grave. Algo que podría haber cambiado por completo el acuerdo de divorcio, su imagen pública e incluso su carrera política. La enfermera no era solo un asunto secreto. Era testigo. Y pieza clave de un secreto mucho mayor. Elena notó el cambio en la mirada de Isabela. Ya no era curiosidad. Era genuina preocupación. Por primera vez, sintió que quizá no estaba sola. Que quizá esta mujer, que siempre le había parecido intocable, también había sido manipulada. Isabela le preguntó a Elena si aún tenía algo guardado. Registros, mensajes, notas. Elena dudó de nuevo. Guardar esas cosas siempre parecía peligroso,
pero deshacerse de ellas parecía aún peor. En silencio, se levantó y abrió un cajón olvidado al fondo de la habitación. Lo que salió de ahí cambió por completo el curso de esa conversación. Carpetas sencillas, notas médicas, fechas, firmas, detalles que jamás deberían existir fuera de un hospital. Isabela supo, en ese momento, que Javier había cometido algo más que una traición moral. Había traspasado los límites legales. Elena no lloró al mostrar todo eso. Lloró porque se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano. Que su invisibilidad ahora tenía peso. Un poder que nunca imaginó poseer. Y ese poder era aterrador. Isabela comprendió que el divorcio no había terminado. Legalmente, quizás sí. Pero moral, política y públicamente, todo estaba a punto de derrumbarse. La impecable imagen de Javier no lo resistiría. Las dos mujeres volvieron a mirarse, ahora como iguales. No como rivales, no como enemigas, sino como supervivientes del mismo juego cruel. Un juego del que solo una creía que saldría ilesa. En ese momento, se formó un acuerdo silencioso entre ellos. Aún no sabían cómo actuar ni cuándo, pero sabían que la verdad debía salir a la luz. Y cuando saliera a la luz, no habría forma de controlar el daño. Javier Montoya había asesinado a una mujer, pensando que eso lo protegería. No sabía que había orquestado su propia caída. Javier Montoya presentía que algo no iba bien incluso antes de recibir una advertencia directa. No fue una llamada telefónica ni un mensaje claro, sino una serie de pequeñas señales que conocía bien. Invitaciones que dejaron de llegar, asesores más cautelosos, preguntas sutiles de personas que nunca antes habían preguntado nada. El ambiente a su alrededor empezó a cambiar, y se dio cuenta de que su control ya no era absoluto. Intentó mantener su rutina. Siguió dando discursos, sonriendo a las cámaras y repitiendo frases ensayadas con su habitual seguridad. Por fuera, nada parecía diferente. Por dentro, la sensación era la de un asedio que se cerraba lentamente. Javier siempre había creído que podía predecir movimientos, anticipar amenazas y borrar rastros. Pero ahora había algo que no podía localizar. Isabela y Elena tomaron caminos separados tras ese encuentro, pero las unía un acuerdo tácito. No se hicieron promesas ni se trazaron planes detallados. Solo la certeza de que no faltarían a su palabra. Isabela empezó a consultar con expertos de confianza, muy alejados de los nombres asociados con Javier, abogados discretos, periodistas de investigación y personas que sabían escuchar antes de actuar. Elena, por su parte, vivió días de tensión constante. Cada timbre del teléfono le aceleraba el corazón. Cada paso en la calle parecía vigilado. Sabía que si Javier descubría lo que ocultaba, no dudaría en actuar. El miedo regresó con fuerza, pero ahora acompañado de algo nuevo: coraje. Un coraje forjado a base de pura fuerza, tras años de silencio. Javier finalmente recibió la primera confirmación de que algo andaba mal cuando un asesor mencionó, casi por casualidad, el nombre de Elena Álvarez. El tono era demasiado informal como para no ser estratégico. Javier se quedó paralizado, pero mantuvo una expresión neutral. Ese nombre ya no debería existir en ningún contexto. Y, sin embargo, lo estaba pronunciando. Esa noche, intentó contactarla. Mensajes breves, cuidadosamente escritos, fingiendo preocupación. Le preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo, si quería hablar. Elena leyó cada palabra con manos temblorosas. Era la primera vez en mucho tiempo que Javier mostraba interés. Y también una prueba de que sabía que algo se le escapaba. Elena no respondió. El silencio, que durante años había sido su prisión, se estaba convirtiendo en su arma. Isabela había sido clara: cualquier reacción impulsiva podía destruirlo todo. Javier necesitaba sentir la incertidumbre. Necesitaba darse cuenta de que ya no controlaba todas las piezas. Mientras tanto, Isabela empezó a preparar el terreno con precisión quirúrgica. No atacaría directamente. A Javier siempre le habían encantado las confrontaciones explícitas. Este enfoque sería diferente. Insinuaciones, filtraciones calculadas, dudas sembradas en los lugares adecuados. Su reputación empezaría a resquebrajarse incluso antes de que se revelara la verdad. Aparecieron pequeñas notas en columnas políticas. Nada concreto, solo preguntas sutiles. Fuentes anónimas hablaron de documentos inexistentes, información médica omitida, acuerdos hechos bajo premisas falsas. Suficiente para despertar la curiosidad. Suficiente para inquietar a Javier. Convocó reuniones de emergencia, exigió explicaciones, presionó a los asesores.
Nadie tenía respuestas claras. Y eso lo enfurecía. Javier siempre había necesitado control absoluto para sentirse seguro. Ahora, todo parecía escapársele de las manos. Isabela observaba desde la distancia, manteniendo la imagen impecable que siempre había cultivado. Para el público, seguía siendo la elegante exesposa que había superado el divorcio con clase. Entre bastidores, actuaba con frialdad. No por odio, sino por justicia. Javier había jugado con mentiras. Ahora afrontaría las consecuencias. Elena empezó a sentir el peso de las decisiones que había tomado. Había noches en las que pensaba en rendirse, en entregarlo todo para acabar con el miedo. Pero entonces recordaba los años que la habían borrado, usado y descartado. Y comprendió que retroceder significaría aceptar que nada de eso importaba. La red se cerraba poco a poco. Personas influyentes comenzaron a distanciarse de Javier. Se cancelaron las invitaciones. El apoyo político se enfrió. Su sólida imagen comenzó a mostrar grietas visibles. Y, sin embargo, nadie sabía exactamente por qué. Solo presentían que algo grande estaba a punto de estallar. Javier empezó a desconfiar de todos. Amigos, colegas, aliados. La paranoia sustituyó a la confianza. Sabía que alguien tenía pruebas. Simplemente no sabía quién era ni hasta dónde podían llegar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. Isabela recibió la confirmación que esperaba cuando un reconocido periodista accedió a escuchar la historia completa. Sin publicar nada todavía. Solo escuchando. Esta fue una clara señal de que el juego había cambiado. La verdad ahora tenía audiencia. Elena fue citada a una segunda reunión, esta vez en un lugar neutral. Sabía que este paso era irreversible. No había vuelta atrás a la invisibilidad. Al aceptar, sintió que había cruzado una línea definitiva. El poder empezaba a cambiar de manos. Y Javier Montoya aún no tenía ni idea de lo cerca que estaba de perderlo todo. La primera publicación no mencionó nombres ni hizo acusaciones directas. Fue construida como una pregunta lanzada al aire, cuidadosamente calculada para no ser ignorada. Un breve texto, firmado por un periodista respetado, cuestionaba la transparencia de los acuerdos alcanzados por figuras públicas en procesos de divorcio que involucraban información sensible. Nada explícito. Pero todos entendieron quién era el objetivo. Javier leyó el artículo desde el principio, incluso antes de llegar a su oficina. Sintió un nudo en el estómago como nunca antes. No se trataba de un ataque cualquiera, ni de una oposición política predecible. Era personal. Dirigido. Quirúrgico. Alguien sabía exactamente dónde atacar para provocar inestabilidad sin dejar rastros. Intentó actuar con normalidad. Concedió entrevistas breves, sonrió a las cámaras, repitió discursos vanos sobre ética y compromiso público. Pero su mirada ya no transmitía la misma confianza. Los periodistas lo notaron. El público también. Algo había cambiado, y la imagen construida durante años comenzaba a mostrar fallas visibles. Isabela observaba todo atentamente, sin revelarse. Cada movimiento debía ser preciso. La verdad no podía revelarse de golpe, o sería suprimida. Debía construirse, revelarse por capas, para que nadie pudiera borrarla después. Y el momento oportuno aún no había llegado. Elena sintió el impacto de otra manera. Por primera vez, vio el silencio roto públicamente. No con su nombre, ni con su rostro, sino con la confirmación de que la historia existía. Que no era producto de su imaginación. Que algo real estaba a punto de surgir. Esto le dio fuerza, pero también miedo. El segundo mensaje llegó días después. Más específico. Hablaba de documentos médicos ocultos, decisiones basadas en información incompleta y acuerdos basados en graves omisiones. Las repercusiones fueron inmediatas. Programas de debate, redes sociales, comentarios indignados. El nombre de Javier empezó a circular con sospecha, aunque nadie lo acusaba directamente. Convocó una conferencia de prensa de emergencia. Negó todo con vehemencia, acusó a la prensa de sensacionalismo y se presentó como víctima de persecución. Por unos minutos, pareció convincente. Pero había algo que no podía controlar, la ansiedad visible en cada respuesta, en cada pausa demasiado larga. Isabela sabía que era el momento de dar el siguiente paso. No directamente, todavía no. Autorizó que se confirmara más información con fuentes independientes. No salió nada oficialmente de ella. Nada podía usarse en su contra. La estrategia era simple:
dejar que la verdad se probara sola. Elena fue citada a declarar de forma informal y protegida, sin exponerse de inmediato. Le temblaban las manos al sostener los documentos que había conservado durante tanto tiempo. Cada documento entregado era como arrancar un pedazo del pasado. Dolía, pero también la liberaba. Ya no era solo la mujer ignorada. Ahora era la portadora de la verdad. La información empezó a cruzarse. Fechas, valores, firmas, exámenes médicos. Todo encajaba de una forma alarmantemente coherente. Lo que antes parecía un rumor se estaba concretando. Los expertos empezaron a comentar. Los abogados empezaron a cuestionar la validez del acuerdo de divorcio. Lo que parecía terminado volvía a estar sobre la mesa. Javier sintió que el aislamiento se hacía real. Los aliados se distanciaron, aconsejando silencio. Antiguos simpatizantes evitaron aparecer a su lado. El teléfono sonó menos. Y cuando sonó, fue para exigir explicaciones que ya no podía dar con certeza. Isabela se mantuvo alejada de las cámaras, pero cada paso que dio fue calculado. Sabía que, cuando todo saliera a la luz, se vería arrastrada al centro de la trama. Y estaba preparada. No para vengarse, sino para reescribir una historia manipulada desde el principio. Elena regresó al hospital tras su testimonio con un peso diferente en el pecho. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El anonimato estaba a punto de terminar. Pero, por primera vez, no sintió vergüenza. Sintió dignidad. El país empezó a comprender que no se trataba solo de un escándalo político. Era una historia de abuso de poder, silenciamiento y manipulación emocional. Una historia que muchos reconocieron, incluso sin haber vivido nunca algo similar. Y eso la hizo aún más significativa. Javier intentó una última maniobra desesperada. Buscó a Isabela. Le pidió una conversación privada. Quería negociar, contener los daños, salvar lo que quedaba. Isabela escuchó la petición y se negó. Por primera vez, no había nada más que discutir. La verdad ya no les pertenecía a ellos. Pertenecía al público. Solo faltaba el golpe final. Y estuvo más cerca de lo que nadie imaginaba. La revelación final llegó inevitablemente, como una avalancha incontenible. El periodista publicó la historia completa, esta vez con documentos analizados, expertos consultados y una cronología innegable. No hubo exageraciones ni acusaciones vacías. Solo hechos perfectamente organizados. El nombre de Javier Montoya apareció ahora vinculado a graves omisiones, manipulación de la información y el uso del poder para silenciar a la gente. El impacto fue inmediato. Los programas de televisión interrumpieron su programación habitual. Los debates se extendieron por las redes sociales. Lo que antes era sospecha se convirtió en indignación colectiva. La imagen del político ejemplar se desmoronó ante los ojos del país. Y, con ella, se desvanecieron años de discursos cuidadosamente ensayados. Javier intentó resistirse. Grabó una declaración oficial, visiblemente abatido, hablando de malentendidos y persecución. Pero ya no había margen para el control narrativo. Las preguntas eran demasiado directas. Las pruebas, demasiado contundentes. Cada intento de defensa solo reforzaba su sentimiento de culpa. Isabela apareció públicamente por primera vez desde que comenzó el escándalo. No atacó, no acusó, no alzó la voz. Habló con calma sobre la confianza rota, sobre acuerdos basados en mentiras y sobre el derecho de todos a saber la verdad. Su firmeza le valió un respeto inmediato. No parecía una mujer impulsada por la venganza, sino por la dignidad. Elena tardó más en comparecer. Cuando aceptó dar su testimonio público, lo hizo sin maquillaje, sin disfraces elaborados, sin un discurso ensayado. Habló como enfermera, como mujer y como alguien que llevaba años creyendo que el silencio era protección. Su voz temblaba a veces, pero no se acobardó. Cada palabra contenía la verdad. Relató cómo la borraron, la usaron y la descartaron. Cómo creyó en promesas vacías y guardó secretos que nunca debieron ser solo suyos. El país escuchó en silencio. Muchos se reconocieron en esa historia. Muchos comprendieron que el poder, cuando no se cuestiona, duele más de lo que uno puede imaginar. Las consecuencias fueron devastadoras. Se abrieron investigaciones oficiales. Se reevaluaron los acuerdos de divorcio. La carrera política de Javier se desmoronó en cuestión de días. El apoyo se desvaneció. Se cancelaron discursos. El hombre que siempre lo había controlado todo ahora presenciaba su propia caída, impotente para intervenir.
Javier intentó contactar a Elena una última vez. No para amenazarla ni para negociar. Solo para pedirle que parara. Ella escuchó el mensaje y lo borró sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren. Isabela observó el desenlace con una mezcla de alivio y melancolía. No hubo victoria en ese final, solo justicia tardía. Sabía que ella también había sido manipulada. Y, al reconocerlo públicamente, se liberó de una historia que no eligió, pero que decidió afrontar. La vida de Elena quedó expuesta, pero también adquirió un nuevo significado. Recibió apoyo, reconocimiento y, por primera vez, respeto. Ya no era la mujer invisible. Era alguien que decidió no callar cuando tuvo la oportunidad. Y eso lo cambió todo. El país siguió adelante, como siempre. Surgirían otros escándalos, otras historias llenarían los titulares. Pero ese dejó profundas huellas. Porque demostró que el poder no lo borra todo. Que los silencios acumulados un día hablan. Y que las personas ignoradas pueden, de hecho, decidir el final de la historia. Javier Montoya perdió posiciones, prestigio y credibilidad. El hombre que se creía superior a todos terminó solo, enfrentando las consecuencias de cada decisión que tomó. No hubo arresto inmediato ni escenas dramáticas de esposas. Simplemente algo peor para alguien como él, el olvido y el desprecio público. Isabela reconstruyó su vida lejos de los focos, con la tranquilidad de quien por fin conoce la verdad. Elena continuó trabajando en el hospital, ahora con la frente en alto. Nada volvió a ser igual. Pero esta vez, no fue algo malo. La historia que comenzó con una mujer ignorada terminó con una verdad imposible de borrar. Y dejó claro que cuando alguien intenta borrar una vida, puede terminar escribiendo su propia ruina.